Señor nos hable a través de su palabra. Mis hermanos, mis amigos, hoy terminamos nuestra serie sobre las parábolas del Señor Jesús. Más de un año hemos escuchado, hemos hablado de Jesús y sus enseñanzas nos han bendecido tanto. Amén. Yo recuerdo que hace un año aproximadamente comenzamos con las bienaventuranzas del Señor Jesús, que son una radiografía perfecta del carácter de nuestro Maestro. Bienaventurados los pobres, bienaventurados aquellos que dicen: te necesito, Jesús, todos los días, no puedo vivir sin ti. Te necesito. Bienaventurados, porque de tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dijo también el Señor Jesús. Bienaventurados los pacificadores, los que no se andan peleando por cualquier cosa, sino que se aguantan esa reacción para responder con justicia a veces. Y soportas ahí. Bienaventurados los pacificadores. Todo un año hablando de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Fue la otra serie. ¿Qué haría Jesús cuando yo me encuentro en esta situación muy difícil? ¿Qué haría mi Señor? Bueno, tenemos que verlo a Él, tenemos que escuchar de Él, tenemos que ver cómo reaccionaba nuestro Señor Jesús para actuar en consecuencia, es decir, como Él también. Los milagros de Jesús. Hablamos de los milagros de Jesús. Nuestro Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, Él no cambia. El mismo Dios, nuestro mismo Jesús, que abrió el mar para que cruzaran más de 1 millón de judíos por ese mar a través de la vida de Moisés, sigue siendo el mismo que abre el mar en nuestros días. Sigue haciendo milagros. Y bueno, estudiamos las parábolas de Jesús. Esta es nuestra última parábola, que le he titulado la parábola de fe y obediencia. La parábola de los 2 hijos, que usted la va a encontrar en Mateo 21, 28 al 32. La parábola de fe y obediencia. Mire nada más, el Señor el día de hoy quiere que recordemos las otras 9 enseñanzas de las parábolas para obedecer lo que hemos aprendido. Hermanos, la Escritura dice claramente que no seamos solo oidores, sino hacedores. Les voy a leer, por ejemplo, Santiago 1:22 al versículo 25. Mientras usted busca este pasaje, les leo estos versículos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él considera a sí mismo y se va. Él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oír la palabra sin actuar es engañarnos a nosotros mismos. Pero si oímos y hacemos la palabra, se convierte en una bendición para nuestras vidas, hermanos. Hermanos, es muy importante vernos todos los días en el espejo de la palabra. ¿Para qué? Para examinar nuestra vida. Ahí es donde vamos a ver todas nuestras imperfecciones. Que por cierto son muchas, ¿se ha dado cuenta? Tenemos muchas imperfecciones. Y de esa manera nos daremos cuenta de que debemos hacer algo al respecto y no quedarnos ahí. Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece?
Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí con nosotros, por medio de tu palabra, el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Estaba haciendo una pregunta aquí el Señor Jesús a los religiosos. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los religiosos acertaron con gran precisión en su respuesta. Entendían muy bien lo que el Señor les estaba diciendo. El primer hijo no prometió obedecer el mandamiento, pero al final arrepentido fue. Metanoia, cambió de parecer y fue a trabajar a la viña de su padre. En cambio, el segundo hijo prometió obedecer el mandamiento de su padre, pero no fue a trabajar a la viña de su padre. En el ejemplo del segundo hijo encontramos una desconexión total entre decir y hacer. Una desconexión total entre decir y hacer. No fue congruente. Dijo que iría y no fue. Mis hermanos, las Escrituras dicen que cuando hagamos una promesa a Dios, no tardemos en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cuántas veces hemos prometido una cosa y no la hemos cumplido? Muchas veces. Algunos dicen: por esta, pastor, por esta, que mañana le voy a pagar, ¿sí o no? Por la Virgencita, que ahora sí voy a ir contigo a la iglesia, ¿verdad? Tenemos algunas frases como esas, y suena un poco chistoso. Yo he escuchado a algunos que han dicho: ahora sí voy con todo con el Señor. Ahora sí voy con todo, pastor. No vuelvo atrás, dicen. ¿Qué les digo, hermanos? Ves jóvenes que van a los seminarios y se apasionan y llegan encendidos con el fuego de Dios, ¿no? Qué bueno que puedan ir. Pero después parece que no pasó nada. Hermanos, cuando preparaba este estudio de la parábola de los 2 hijos, me fue inevitable pensar en la historia de Saúl y David. Por supuesto, David es el hijo que hizo la voluntad de Dios y Saúl, el hijo rebelde. Dios dijo de su siervo David: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David fue el rey sucesor de Saúl. Y Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre conforme al corazón del pueblo que lo había colocado como rey, que lo había escogido como rey. Samuel: ya no queremos que nos gobiernes, ya estás viejo, Samuel. Lea la palabra, se va a dar cuenta. Y tus hijos andan mal, queremos un rey. Y Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Dales lo que ellos quieren. Y ahí llega Saúl, hermoso, valeroso, lo describe la palabra, pura apariencia. De hombros arriba, nadie le podía llegar. Impresionaba con su físico, pero su corazón
y su vida estaba vacía. Era un hombre que solamente le importaba quedar bien con los demás, pero no con Dios. El pueblo lo eligió y se dejaron llevar por la apariencia de Saúl. Se dejaron llevar por su apariencia. Pero ¿cuántos saben que Dios no ve lo de afuera? El hombre puede ver lo que está afuera, pero Dios ve el corazón. Bien, era hora de poner a prueba la obediencia de los dos hijos. ¿O no era el rey Saúl? En el capítulo 15 de la primera carta de los Reyes, Dios le dio una orden para que matara a Amalec. Hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, todo. Le dijo, destruye todo. Y previamente Samuel le dijo a Saúl las siguientes palabras. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y esta palabra atento en el original hebreo, Shama, de donde viene la palabra Shema Yisrael, escucha para obedecer, no solamente escuches, obedece lo que te voy a decir, dice el Señor. Es la misma palabra Shama. Escucha, Saúl, lo que te voy a decir para que obedezcas. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios dijo de su siervo David, él es un hombre conforme a mi corazón y va a hacer todo lo que yo quiero. Pero de Saúl dijo, me pesa en mi corazón haberte puesto como rey por rebelde. Me pesa. Porque no has cumplido mis palabras. La palabra dice que muy de mañana Samuel salió con Saúl, fue con Saúl. Y aún no le decía nada. Y llegó Saúl y le dijo, he cumplido la palabra de Jehová. No le había dicho nada. Es como cuando yo me encuentro una persona que no se congrega por años o por meses, ¿no? Y empiezo a hablar, ¿cómo está? No, pues bien. Ya el siguiente domingo voy, pastor. Yo no te pregunté si venías o no venías a la iglesia o si ibas a venir. ¿Cómo está tu familia? Muy bien. Pero le prometo que ahora sí voy a estar el siguiente domingo. En fin. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Oye, Saúl, ¿y ese ruido y ese bramido de vacas, de animales que se escucha, qué es? Lo descubrió Samuel. Hemos traído lo mejor para ofrecerlo a Jehová tu Dios. No dijo mi Dios. ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, hermano, no deseche la palabra de Jehová, le digo, no la deseche. La palabra de Dios es para vivirla, para ponerla en práctica. La palabra de Dios no es para inflar nuestro conocimiento bíblico, porque muchos tienen la cabeza inflada de conocimiento bíblico, pero su corazón está frío, está muerto. No ves vida en ellos. No desechen la palabra de Dios. Dios nos va a estar hablando una y otra vez. No la deseche. Por cuanto tú has desechado la palabra, Dios también te ha desechado como rey.
Saúl por desobediente fue desechado y ahora era el turno para que gobernara un pastorcito, su nombre David, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre escribió lo siguiente en el Salmo 40, versículo 8. Este hombre apasionado por Dios, sí, falló, todos fallamos, pero se arrepintió de todo corazón. Y él escribió este versículo maravilloso, hermano, que si tiene la oportunidad de memorizar, hágalo. Es un versículo extraordinario. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y tu ley? Está en medio de mi corazón. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Saúl representa al hijo desobediente, porque obedecer a medias es desobedecer. Y David representa al hijo que obedeció el mandamiento del Padre. Él hará todo lo que yo quiero. La parábola de fe y de obediencia. Mis hermanos, si hay algo que le hace falta a la iglesia de hoy, es congruencia y consistencia entre lo que cree y lo que hace. Esto lo he contado varias ocasiones, pero si usted quiere predicarle el evangelio a un judío ortodoxo, para que me entienda mejor, a un judío de hueso colorado, él o ella le dirá, no me hables de tu fe. Primero quiero ir a tu casa, quiero pasar unos días contigo para ver cómo tratas a tu familia. Y después de eso yo mismo te voy a decir en qué crees. Veamos cómo tratas a tu esposa. ¿La tratas como a vaso frágil? ¿O eres muy áspero con ella? Voy a ver todo eso. Voy a ver cómo tratas a tus hijos. ¿Los exasperas? Mujer, se encuentra con una mujer judía, imagínense. Voy a seguirte en Instagram y en Facebook. ¿Qué publicas, mujer? ¿Qué tipo de fotos publicas ahí si son muy sensuales? Voy a ir a tu casa para ver si respetas a tu marido. Y si te dice, no vayas al Congreso, a ver si obedeces. No, eso no lo vamos a prohibir nosotros. ¿Verdad, varones? A los hijos les va a decir también, esos judíos que desde 12 años ya se saben cientos de versículos, y ya se consideran adultos a los 12 años, los niños judíos. Voy a ver si honras a tus padres. Mis amigos, si decimos y no hacemos, nos convertimos en fariseos. Y si algo distinguía a los fariseos era su hipocresía. Eran buenos actores. Y el Señor confrontó duramente la hipocresía de estos religiosos. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Como les repito, y hacían largas oraciones. Por esto, dijo el Señor, van a recibir mayor condenación. ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de mandamientos de Dios? Y algunos mandamientos son para hacer y otros para no hacer. Por ejemplo, no hacer, no matarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hay otros mandamientos para hacer. Honra a tus padres, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma.
Mis hermanos, los mandamientos del Señor se creen y se obedecen. Esto se llama congruencia. Lamentablemente, por ahí andan muchos o algunos que se dicen cristianos, pero viven como si no conocieran a Dios. Y debido a sus vidas disolutas, el nombre de Dios no es glorificado, sino blasfemado por los gentiles, así dice la palabra. Les leo Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este versículo está en el siguiente contexto. Pablo le encargó a Tito que corrigiera lo deficiente y que estableciera ancianos, buenos líderes, ¿dónde? En Creta. Tito, corrige lo deficiente. Y esta frase proviene de un término médico que antes se usaba para corregir una extremidad torcida. Las iglesias de Creta necesitaban urgentemente orden y liderazgo. Por tal razón, Pablo dejó a Tito en Creta para que pusiera orden y que corrigiera todo lo torcido, estableciendo hombres fieles, mujeres fieles, irreprensibles, para que fueran un buen ejemplo delante de la grey del Señor. ¿Cuáles eran estas deficiencias? La gente de Creta era muy desenfrenada, tenían muy mala fama, eran conocidos, escuche, como gente mentirosa y floja. Mira, allá va, ¿ya viste? ¿Ya viste aquel cristiano que siempre llega tarde a su trabajo? Siempre llega tarde y es cristiano. ¿Usted cree que van a darle gloria a Dios? Mira, allá va esa mujer, pues dice que es cristiana, pero ya armó un chisme, uy, si supieras. Ya armó un incendio por todos lados. Qué terrible, ¿no? Si hay cristianos flojos y mentirosos. Uno de ellos, su propia profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Fuerte, ¿no? Fuerte. Que nos disculpen las malas bestias. Pobrecitas, ellas no tienen la culpa. Por si fuera poco, dentro de la iglesia había muchos contumaces, es decir, rebeldes que no se someten a la autoridad, habladores de vanidades. Es decir, la gente allí en Creta hablaba elocuentemente, pero toda su plática era inefectiva porque hablaban únicamente vanidades. Estaba hueca su palabrería. También había engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, hombres y mujeres que creían que el sacrificio de Cristo no era suficiente y ellos continuamente contradecían a Pablo. Qué terrible, hermanos, es eso. Que la gente a veces está de aquel lado y uno está predicando y digan, contradiciendo, eso no es bíblico. Y esta, pues ¿qué hace aquí? Váyase. Es que ahí no enseñan como lo que escucha. Pues váyase a otro lado donde le quieren enseñar lo que a usted le gusta. Dura es esta palabra, ¿verdad? Dijo también. Es que yo no estoy de acuerdo. Está bien, hermanos, tenemos muchas diferencias. Pero nosotros vamos a seguir enseñando lo que nos han enseñado, la doctrina que hemos recibido. Así le pasó a nuestro pastor Álvaro, que estaban ahí unas personas y lo contradecían cuando le enseñaba, hasta que dijo, vamos a platicar. Si no les satisface, les llena lo que se les enseña, la palabra, ¿qué hacen aquí? Y Pablo le dijo a Tito, tápales la boca. Tito 1:10 y 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
Tito, calla a esa gente problemática que anda trastornando a muchos. Por eso, con justa razón, Pablo le dijo a Tito, regresando a nuestro versículo que les mencionaba, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Dicen que lo conocen, pero con sus hechos dicen lo contrario. Hermanos, el Señor reprende duramente la hipocresía. Él lo hizo con los escribas y fariseos por quebrantar los mandamientos de Dios y por darle ellos más importancia a las tradiciones y a los mandamientos de hombres. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me alaba y me adora, pero su corazón está lejos de mí. Me dicen, Señor, Señor, pero no obedecen mis mandamientos. Este pueblo dice que me ama, pero es un pueblo rebelde y desobediente a mi palabra. Muchos le han dicho al Señor, envíame a mí. Hasta parece que se les olvida, pero no van. Como el segundo hijo que dijo, sí Señor, voy, y no fue. Esta parábola de los dos hijos, Jesús la dirigió a los escribas y fariseos, quienes conocían muy bien las Escrituras, pero no la obedecían. Mi hermano, como les decía previamente, saber mucha Biblia no es una señal de crecimiento espiritual. Algunos confunden eso terriblemente. Muchos tienen inflada la cabeza de mucho conocimiento, pero tienen poco o nada en el corazón. No viven la palabra, pero se saben la Biblia de pe a pa. Pero son los rebeldes, son anticristos, están contra Cristo. Aquí solamente hay de dos salsas, verde o roja. Estos que se dicen cristianos y no tienen congruencia entre lo que creen y lo que hacen, pueden ser cabritos que quieren comportarse como ovejas, o pueden ser ovejas descarriadas. Si son cabritos, es necesario que sufran un cambio en su naturaleza. En palabras sencillas, necesitan nacer de nuevo. Hay muchas personas que inclusive están dentro de las iglesias cristianas y no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Por sus frutos los vamos a conocer. Si se conducen como ovejas o como cabritos. Por otro lado, si son ovejas descarriadas o que están en rebeldía, el pastor debe de tomar una dolorosa decisión. Las tiene que tomar en sus brazos, después colocarlas en una mesa y tiene que pegarles duramente en el muslo hasta romperles el muslo. Pero después tiene que vendarlas, las entablilla con amor para que regresen al camino del Señor. Es lo que hacen los pastores. La oveja perniquebrada. El Señor tuvo que perniquebrar, válgame la expresión, la vida de Jacob para transformarlo antes de que se encontrara con su hermano Esaú. Vaya conmigo a Génesis 32, 24 para leer estos versículos hasta el 28. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, toda la noche hasta que amaneció. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré,
si no me bendices? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí vemos al ángel de Jehová como un ángel en forma de hombre para luchar contra Jacob. Evidentemente, aquí vemos una lucha física cuerpo a cuerpo, en la que la derrota de Jacob se convirtió en su gloria. Pero vea, mi hermano, qué sublime paradoja. Siendo vencido por Dios, se vence a Dios. El combate, que fue duro, se prolongó hasta el amanecer. Y mientras Jacob le suplicaba que lo bendijera, el ángel le pregunta su nombre para que reconociera su condición delante de Dios. Y entonces le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo suplantador, me llamo el que hace trampa, me llamo uno que toma del talón. Nací suplantador y suplanté a mi hermano. Conocemos la historia. Tal como Dios reemplazó el nombre de Abraham, no con H, Abraham, por el nombre de Abraham, lo voy a decir así, ahora lo vemos sustituyendo el nombre de Jacob por el de Israel. Con este nombre de ahora en adelante se conocería el pueblo hebreo. Pero vea esto, hay mucha enseñanza aquí. Peleando duramente. No te voy a dejar ir hasta que me cambies. Transfórmame, por favor. No quiero ser el mismo tramposo de siempre. ¿Quieres ser cambiado y transformado? Está bien. Y le pega duramente en el muslo hasta que dislocó toda su cadera. Su vida no fue la misma ya. Ahora era el príncipe de Dios. Te vas a llamar Israel. El que lucha con Dios. Dios lucha. Dios es fuerte. Vence o lucha. El Señor tuvo que pegarle muy fuerte al muslo de Jacob, tan fuerte que su cadera se dislocó. A partir de ahí, ya no fue el mismo. ¿De cuál es usted, hermano? ¿Es un cabrito o quiere ser una oveja perniquebrada? ¿Ninguno de los dos? Mejor una ovejita obediente, ¿no? Amén. Ya que vamos a empezar con la serie Lecciones Escondidas en el Reino Animal, todos decimos amén, ¿sí? Hay que practicarlo. Qué bonita historia la de Jacob. Ya estaba preparado para encontrarse con Esaú. Y Esaú lo odiaba, lo quería matar. Cuando se encuentran se abrazaron. Perdóname, Esaú, perdóname. Ya lo estaba preparando el Señor para reconciliarse con su hermano. ¿Cuántas veces el Señor ya nos prepara para muchas cosas? ¿Se ha dado cuenta? La parábola de los dos hijos demuestra que los líderes religiosos no pudieron responder adecuadamente al ministerio profético de Juan el Bautista. Fueron hipócritas y su conducta no correspondía con su supuesta fe, no había congruencia en sus vidas. En el mismo capítulo 21 de Mateo, no vaya, aquí donde estamos estudiando esta parábola, versículos atrás vemos al Señor montado sobre un burrito recibiendo aclamaciones del pueblo. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Por cierto, a la mayor parte de este pueblo también fue muy incongruente, porque días después aclamaron para matar a Jesús. Pilato dijo, ¿qué hacemos con este hombre al que llaman el rey de los judíos? Lo queremos ver muerto en la cruz, crucifícalo, crucifícalo. Después de ser aclamado, el Señor, cuando hizo esa entrada triunfal, dice la palabra que el Señor fue al templo donde enseñaba y vinieron a él los principales sacerdotes y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? El Señor dijo, yo también les quiero hacer una pregunta.
Si me la contestan, yo también les diré por qué hago estas cosas. Y la pregunta que les hace es la siguiente: ¿el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí. Si decimos que es del cielo, nos va a decir entonces ¿por qué no creíste? Y si decimos de los hombres, bueno, el pueblo consideraba a Juan como profeta. Ellos respondieron: no sabemos. Jesús le dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. En este mismo capítulo 21, aparece el Señor echando fuera del templo de Dios a todos los que hacían negocios. Por supuesto, esto había desagradado mucho a los religiosos y por tal razón le preguntaron: ¿con qué autoridad estás haciendo eso, Jesús? Los religiosos, mis hermanos, habían hecho de la casa de Dios un mercado, porque abusaban de las personas que venían de varias partes, de varios lugares, para ofrecer sacrificios. Al ver el abuso y todo el ruido de un mercado dentro de la casa de Dios, la palabra dice que el Señor volcó la mesa de los cambistas, de aquellos hombres que hacían grandes ganancias cuando hacían el cambio con el dinero. También dice que volcó las sillas de los que vendían palomas, porque venía mucha gente a buscar al Señor, honestamente. Traían su sacrificio, su paloma, lo revisaban los sacerdotes y decían: no, estaban bien, Y decían: no, este tiene aquí un rasguñito en la patita, no sirve, ve que te lo cambien para allá. Por eso, y ahí va la gente. Dinero, hermanos. Habían hecho de la casa del Señor un mercado, una cueva de ladrones. Y el Señor les dice duramente: mi casa, casa de oración será llamada. Isaías 56:7, ahí está a su lado. Casa de oración será llamada. Mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones para guardar sus riquezas ilícitas y para esconderse y planear sus futuros delitos. Una vez que el Señor terminó de limpiar la casa de Dios, dice la palabra que vinieron a Él ciegos y cojos y los sanó. Mis hermanos, si queremos ver las maravillas del Señor, es necesario primero que limpie nuestra vida, nuestro corazón. A veces será súper necesario que el Señor limpie también su iglesia. Va a ser necesario en ocasiones. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que Jesús hacía, y a los muchachos que cantaban alabanzas, dice la palabra que se enojaron. El diablo se enoja cuando nosotros cantamos al Señor. El diablo se enoja cuando estamos adorando a Dios en la hermosura de su santidad. No soporta eso. Se indignaron los religiosos. Jesús, ¿no oyes lo que estos dicen? Claro que sí. Me sorprende que ustedes que conocen la palabra no hayan leído que a los niños y a los bebés les ha enseñado a darte alabanza, dice en otra versión. Aquí en este capítulo, también el Señor Jesús dice la palabra que tuvo hambre y se acercó a una higuera para tomar fruto, pero solo tenía hojas. El Señor le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y se secó la higuera. Hermanos, las hojas representan lo externo, las apariencias. De eso vivían los religiosos en los tiempos de Jesús, únicamente de apariencias. Por eso el Señor los llamó sepulcros blanqueados, por fuera muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos, muertos y de toda inmundicia. En los últimos tiempos, dice la palabra, que habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, la recomendación del apóstol es, mejor dicho, evita. A estos evita. Mis hermanos, la gente religiosa solo tiene hojas. No dan fruto. No hay vida en ellos. Y Jesús pronunció una maldición muy severa contra la higuera y se secó de inmediato. Notemos algo. El Señor usó la maldición de la higuera para mostrarle a los religiosos que tenían una fe de apariencias, y limpió el templo para mostrarles que debían ser congruentes con la fe que desean profesar.
Ellos creían que Dios es uno. También los demonios creen que Dios es uno. Ellos también creían que Dios es santo, pero ellos como líderes permitieron que la casa del santo de Israel la convirtieran en cueva de ladrones. Ay, hermanos, si viniera el día de hoy el Señor Jesús a visitar las iglesias, ay, hermanos, si viniera el apóstol Pablo a visitar las iglesias cristianas, seguramente volcaba todas las mesas y todas las sillas, porque muchas iglesias cristianas solamente los entretienen. Pan y circo, decían los romanos. Vamos a darles pan y circo, vamos a entretenerlos. Ay, hermanos, si viniera el Señor Jesús, vendría como un fuerte viento y seguramente sacudía nuestra conciencia y nuestro corazón con el poder de su palabra. ¿Por qué cree que se le levantaban los endemoniados? Con el poder de la palabra. Pues sí, cada semana le dicen, no pasa nada, sigue pecando, no pasa nada, Dios te quiere hacer rico. Y bueno, la gente ahí endemoniada, ¿verdad? Con 7 demonios, esclavizada con sus pecados, hasta que llega el Señor Jesús con la autoridad de su palabra y el poder y su santidad, dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Se le manifestó el demonio ahí. Ay, hermanos, si el Señor nos visitara el día de hoy, si fuera a nuestro hogar y viera cómo tratamos a nuestra familia, si el Señor estuviera ahí con nosotros viendo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos, ay, hermanos, mis hermanos, la fe de los hijos de Dios debe de ser una fe congruente y consistente entre lo que decimos con lo que hacemos. La fe de los cristianos no es una fe muerta, es una fe viva, no es una fe pasiva, sino activa. Muchos cristianos creen que están vivos, pero están muertos. Tienen fama de que viven como los cristianos de la iglesia de Sardis, pero están muertos. Mi hermano, hagamos una reflexión aquí. Una de las cosas peores que nos pueden suceder es que en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad o aún la misma muerte, nuestro corazón esté frío, lejos del Señor y sin el escudo de la fe, ¿sí o no? ¡Qué terrible! Terrible sería. ¡Qué terrible! Hace 3 días murió un pastor joven, ¿sabía? De apellido Alducin. Joven, 28 años. 28 años. Pero con esa juventud enfrentó la muerte con una fortaleza en Dios que es de llamar la atención. Y yo le comentaba a un hermano, pasan muchas cosas por tu mente y tu corazón. Pero si algo me fortaleció en esos días, fue Dios. Y yo le decía a mi esposa, no te preocupes, todo está bien. Mi espíritu era lo que decía, mi cuerpo sentía otra cosa. Todo está bien, le decía. Pero es que no has dormido en 3 días. Todo está bien, le digo. Dios tiene el control. ¿Se puede imaginar que me hubiera agarrado en pecado, lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de todos? Yo me muero de temor y de angustia, hermanos. Así les digo. Es tiempo de avivarnos, de apasionarnos. Si nos va a agarrar la muerte, que nos agarre encendidos por las cosas de Dios. ¿Sí o no? Eso es bonito. Bueno, Señor, es tiempo de partir. Y el Señor me dijo, susurrando a mi oído, en ese libro de Isaías, no temas, gusanito de Jacob. Ya nos estamos moviendo a la siguiente serie, ¿eh? No temas. Y yo decía dentro de mí, tu perfecto amor
Dios echa fuera el temor. Y ahí estaba con la palabra y fuerte, con la ayuda de Dios. Pero ¿qué va a hacer un cristiano que se aleja, que vive en pecado, que está apostatando? Pastor, me muero, ¿a dónde voy a ir? ¡Qué terrible! A mí no me gustaría pasar así los últimos momentos de mi vida. A mí me gustaría estar firme, porque muchísimo mejor es estar contigo. Y voy a tus brazos, papá, que tanto he anhelado estar contigo ya. Amén. Hay que prepararnos, hermanos. Miren, la vida es muy corta. Yo les he mencionado esto a otros hermanos. La vida es muy corta como para andar en competencias, en amarguras, en pelearnos con todos. Es muy corta. Vaya y póngase en paz con sus hermanos, con todos. La vida es muy corta. Si el Señor hubiera querido llevar, imagínense, pues ese es Dios, es su voluntad. Pero a veces pensamos que nada nos va a pasar, y cuando nos pasa, no estamos fuertes en la palabra, empezamos a dudar. Mire, los amigos de Daniel enfrentaron la amenaza de la muerte con su escudo de la fe. Cuando los iban a lanzar al horno, estaban fuertes espiritualmente. Está bien, lánzame si quieres, pero no me voy a postrar a tu estatua. ¿Qué has hecho de ti mismo, rey? Dios le dio la interpretación a Daniel de esa estatua, la cabeza de oro. No recuerdo si los brazos de plata, bronce, de barro. Y dijo este rey, no, porque cada elemento, cada material representa un reino. Después les voy a enseñar un poquito de eso. El reino que representa, por ejemplo, ¿verdad?, los medos persas, el griego, el romano, todos tienen una representación simbólica, ¿no? Pero él dijo, no, ¿cómo que otro reino? No, voy a hacer la estatua de oro, porque la cabeza de oro representa lo que es el imperio babilónico. No, ¿cómo creen? La voy a hacer toda de oro, dándose toda la gloria a Él, ¿no? No nos vamos a postrar a tu estatua que hiciste. ¿Cómo enfrentó también la muerte Daniel cuando lo iban a lanzar al foso de los leones? Daniel, tienes prohibido orar 30 días de buscar a tu Dios. Así le dijeron. No voy a obedecer. Yo no puedo vivir ni un solo día sin mi Dios. Y abrió la ventana y se postró y oraba 3 veces al día, apuntando al templo. Yo no puedo vivir sin Dios. ¿Cómo que 30 días? Hay cristianos que se la pasan sin orar años, sin ver la palabra, sin estudiar la palabra años. ¿Cómo van a enfrentar la muerte? Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todos aquellos cristianos que se alejan del Señor en el momento de la enfermedad se van a llenar de temor y de mucha angustia, que los va a llevar a la misma desesperanza. Mis hermanos, si bien todos en ese momento podemos sentir temor, lo cual es algo normal, aquí lo importante es cómo vamos a enfrentar dichas situaciones apremiantes. Si estamos llenos de Dios, si estamos cerca del Señor, dice la palabra, acercaos a Él y Él se acercará a nosotros y nos guiará aún más allá de la muerte. Ese es nuestro Dios, aún más allá de la muerte. Santiago también escribió, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios creen, pero no obedecen la palabra, no hacen la voluntad del Señor. Son anticristos contra Cristo, por el contrario, son rebeldes también. Hay otros que realmente también, es increíble, ¿no? Pero hay personas que tienen más fe en su fe que en Dios. Declara que ya lo tienes, eso es tener fe en su fe y no tener fe en Dios.
¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dijo también Santiago. Mis hermanos, ¿cuántos saben que nuestra fe no es una fe meramente intelectual o emocional? Es la fe que se muestra por medio de nuestra obediencia a la palabra. Es una fe viva, es una fe que se ve. ¿Sí sabía que la fe se ve? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio una fe viva, activa, en esos hombres que llevaron a su amigo el paralítico y que hicieron todo lo posible para traerlo a Jesús. Es más, rompieron el techo de la casa y lo bajaron delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ¿quién? ¿Del paralítico? De ellos. De ellos. Es una fe viva, activa. Mi hermano, nuestra fe en Dios se ve y es probada al máximo cuando estamos enfrentando los problemas más difíciles de nuestra vida. Ahí se ve de qué estamos hechos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Vea la paciencia del Señor. A pesar de recibir una respuesta, un no, él no hizo nada contra su hijo, que finalmente obedeció. Corta esa higuera. No, Señor, dale oportunidad de 1 año más. Déjame podarla, déjame cuidarla. Y si no da fruto, córtala. Mi hermano, Dios es tan bueno que nos da una segunda oportunidad para que hagamos su voluntad, como lo hizo con Jonás. Jonás, ve a Nínive y predícales la palabra de Dios. Jonás se hizo como el que no escuchó, no obedeció. Fue en contra de la palabra de Dios. Primera oportunidad, primer llamado, Jonás. Ve para allá. No, no voy a ir. Ah, no vas a ir. Piensas que vas a ganar. ¿No sabes que yo soy Jehová de los ejércitos y que no he perdido ninguna de mis batallas? Bueno, ¿quieres pelear? ¿Quieres hacer las cosas a tu manera, Jonás? Ya estamos entrando en el tema de los animales, ¿se da cuenta? ¡Ey, ven para acá! Cachalote. Cuachalote es otra cosa, ¿eh? Así me decían, no sé por qué, cuando no me vestía bien. Andas muy cuachalote. A ver, cachalote, ven para acá. Quiero que sigas a Jonás. Ya se subió a un barco, ya hasta se durmió. Síguelo, quiero que lo sigas. Más obediente el pez que Jonás. Y lo siguió hasta allá. Y empezó la tormenta. Vamos a ver, Jonás, ¿quién va a ganar esta? Y lo lanzan al mar. Láncenme. Y la palabra dice que Jehová ya tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Te dije que fueras, Jonás. ¿Por qué no obedeces? ¡Ey, cachalote! Ahora quiero que lo vomites ahí en la playa. Y lo vomita. ¿Ve la obediencia del pez? Más obediente. Lo vomitó en la playa. Ya todo bien mal, Jonás, ¿no? Previamente ya había orado, ¿no? Ya había clamado a Dios. Y empezó donde mismo. Vino palabra de Jehová al profeta Jonás. Ve a Nínive y predica a Jonás. Está bien, ahora sí voy a ir. Todo enojado y como sea, pero fue. Hermanos, nos conviene obedecer a Dios a la primera. Y a veces el Señor nos da una segunda oportunidad. ¿A cuántos de ustedes les ha dado una oportunidad? Señor, me has librado de la muerte, me has librado de esta y ahora estoy aquí agradecido por la segunda oportunidad que me diste. Me has perdonado, me alejé de ti, me fui al mundo, al pecado, me hice con un corazón duro, feo. O sea,
Tan feo que no quería ni alabarte, Señor, ni escuchar tu palabra. Me hablaban de ti y me enojaba, como Jonás también se enojaba. ¿Cómo vas a perdonarlo, Señor? Son gente tan mala que merece el infierno. Pero el Señor los perdonó a más de 100,000 hombres y muchos animales, dice la palabra. Ve y haz esto. Le dijo también a uno de sus hijos. Solo uno obedeció, el otro no. El otro nada más de aquí, miren. De aquí para afuera, de aquí para afuera. Sí voy, y no fue. De dientes para afuera así son unos. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo le dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Cuando apareció Juan el Bautista predicando el mensaje del arrepentimiento, dice la palabra que los publicanos y las rameras escucharon dicho mensaje y fueron confrontados con sus pecados, pero creyeron el mensaje y mostraron obediencia. ¿Cómo? Cuando fueron bautizados por Juan el Bautista. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Fe y obediencia a la palabra de Dios. En otra versión se lee este último versículo así: porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso, y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. El Señor puso como ejemplo de fe y obediencia a los cobradores de impuestos y a las rameras delante de los religiosos. Sí, a hombres y mujeres que a la luz de los religiosos no tenían ninguna esperanza, pero al creer y obedecer el mensaje de Juan se arrepintieron de sus pecados y vieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los estaba preparando Juan el Bautista, estaba bautizando a las multitudes y de repente decían, tú eres el Mesías. No lo soy, ni siquiera soy digno de agacharme y desatar sus sandalias, no lo soy. Pero vendrá y aparece el Cordero de Dios entre los que se van a bautizar, la escena. Y ahí viene, tú me tienes que bautizar a mí, Jesús, no yo a ti. Yo soy pecador. Deja que se cumpla lo que está escrito. Así está escrito, bautízame. Y delante de las multitudes, entre rameras, publicanos y todos, vieron al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilloso! Él quitó nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado. Se hizo pecado por nosotros. Recibió el castigo de nuestra paz. Y ahora tenemos paz. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, ahí está el príncipe de paz con usted y conmigo. Amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Quiero terminar con esto. Dios nos permita decir estas palabras antes de morir, que denotan la misma esencia, la misma sustancia de nuestra fe y obediencia a la palabra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Señor, me complació muchísimo hacer tu voluntad. Tus enseñanzas estuvieron escritas en mi corazón y las obedecí porque te amo. Señor, creo en tu ley con todo mi corazón y ha sido mi deleite obedecerla. Y que podamos cerrar los ojos y abrirlos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.